Muy buenos días, compañeros, reciban un cordial saludo. Como taller 2 y taller 7 del grupo teórico 1, vamos a enfatizar acerca de la teoría de la administración científica. Para iniciar, hablaremos acerca de la biografía del padre de la administración científica, quien lo ha denominado así la historia del pensamiento administrativo. Nació en Filadelfia en el año de 1856 Frederick Taylor. Desde pequeño, Frederick demostró ser una persona muy responsable. Fue enviado a estudiar a Francia con un gran deseo por parte de su familia de que se graduase en la Universidad de Harvard como abogado. Manifestó su talento por el estudio, pero desgraciadamente una enfermedad en los ojos no le permitió terminar la primera etapa de sus planes, y a los 19 años dejó de estudiar. Pero el destino le tenía preparado otro plano en la historia. A los 22 años, Frederick decidió probar suerte en empresas más grandes e ingresó en el año de 1878 a los talleres de Medieval Steelworks, donde estuvo hasta el año de 1889. Aquí comenzaría su verdadera carrera como profesionalista y hombre de ciencia, ya que en un principio entró como peón y más tarde en el puesto de encargado de torneros. Fue ascendido en un tiempo de 6 años, era nada menos que el ingeniero en jefe de los talleres. En primera instancia, consideró importante la selección científica del trabajador y más tarde la inducción y capacitación científica. Desarrolló estudios de tiempo y movimientos con los obreros y también analizó el mejoramiento del uso de herramientas apropiadas a las funciones del trabajador. A esto le llamó estandarización de recursos. Estos elementos fueron la base fundamental de su pensamiento y corriente científico. Inventó un nuevo arte de cortar metales con acero rápido, gracias al cual las herramientas cortantes actuales pueden durar 3 veces más que las antiguas. Algunas de sus aportaciones a la administración científica son las siguientes. En el año de 1895 presentó a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos un escrito llamado Anoron Belting, notas sobre las correas. 3 años más tarde, en 1898, elaboró otro escrito llamado A Piece Rate System. En el año de 1903, Taylor publicó en su primera obra científica, Shop Management, Administración del Taller. En 1911 publicó su libro The Principles of Scientific Management, los principios de la administración científica. Frederick, en su teoría de administración científica, elaboró 5 principios de los cuales hablaremos a continuación. Número 1. El principio de planeación. Es indiscutible la necesidad de crear un área o departamento que se dedique al análisis, desarrollo y mejoramiento de las actividades laborales para sustituir por completo la improvisación y sentido común a la toma de decisiones por un concepto y cuerpo científico. Número 2. Principio de elección científica de los trabajadores, así como de los recursos y materiales que se han de utilizar en el proceso de trabajo. La preparación y el entrenamiento de las personas deberán estar acorde a sus habilidades, vocación y características físicas. Además, se deberá tener cuidado en la preparación de la distribución física de la planta, evitando flujos innecesarios en el proceso de trabajo y la disposición racional de las herramientas y el material que se han de utilizar. Número 3. Principio de control. Vigilar y controlar el trabajo de acuerdo con el método planeado, certificando así la aplicación de las normas establecidas. Es necesario que la gerencia intervenga y colabore para que toda ejecución sea posible. Número 4. Principio de ejecución. Para un eficiente logro de objetivos es importante tomar en consideración la división de trabajo. Con ello se garantizan la disciplina y el orden en el proceso. Y principio número 5 es el principio de excepción. Las decisiones más comunes deben reducirse a la rutina y delegarse a los subordinados, dejando los problemas más serios e importantes a los mandos superiores. Recordemos nuevamente estos principios. Principio 1, planeación. Principio 2, selección. Principio 3, control. Principio 4, ejecución. Y principio 5, excepción.
Mecanismos administrativos. Independientemente de que la administración científica cuente con un cuerpo de principios y su filosofía correspondiente, Taylor menciona respecto a los elementos que componen su mecanismo administrativo que estos no son 100% confiables, ya que el mismo mecanismo puede producir resultados desastrosos en algunas situaciones si se le acompaña del espíritu equivocado por parte de quienes lo utilicen. Los elementos que componen su mecanismo administrativo son los siguientes. En este caso, enumeraremos 10. Número 1. El estudio de tiempos y movimientos con los instrumentos y sistemas adecuados. 2. La necesidad de crear un departamento específico de planeación en la empresa. Número 3. La estandarización tanto de herramientas e instrumentos, así como de las actividades que se realizan en la empresa para cada clase de labor. Número 4. El empleo de reglas de cálculo y demás instrumentos que permiten economizar el tiempo. 5. Las llamadas cédulas de instrucción a los trabajadores. 6. El principio de excepción necesario para analizar exclusivamente los casos que crean conflicto dentro de las empresas. 7. El despertar de la iniciativa del trabajador y compensarla con una bonificación generosa en el éxito de sus labores. 8. Aplicar la tasa diferencial. 9. Crear un principio de orden a través del uso de sistemas menónicos para clasificar productos manufacturados, así como los instrumentos utilizados en el proceso. Y número 10. Desarrollar un sistema moderno de costos. La organización racional del trabajo. Al analizar los métodos de trabajo, la principal preocupación de Taylor era que el trabajador aprendía de manera de ejecutar las tareas de su trabajo observando a sus compañeros y recibiendo consejos de sus padres, y a la vez estos habían aprendido de los suyos. El conocimiento o las experiencias se transmiten en forma oral por generaciones, lo cual traía como consecuencia que hubiese infinidad de métodos en cada oficio para realizar una misma tarea, y a la vez que se tuviera que utilizar una gran variedad de instrumentos y herramientas diferentes en cada operación. La intención fue depurar esta situación y crear a través de un estudio científico de tiempos y movimientos la mejor manera de llegar a los mismos resultados, pero con un mínimo esfuerzo y una estandarización de procesos y herramientas, evitando así el uso de métodos empíricos y rudimentarios por parte del trabajador y generando un método científico dirigido a la organización racional del trabajo. Taylor vio la posibilidad de descomponer cada tarea en movimientos simples, y después de un análisis profundo, llegó a la conclusión de que era posible eliminar movimientos inútiles, mientras que los útiles eran simplificados, racionalizados o funcionados con otros. Esto fue lo que llamó análisis racional del trabajo. A estos tiempos promedios se les adicionaban otros tiempos básicos y muertos, tiempos de espera, que utiliza el obrero para sus necesidades, etc., para obtener el llamado tiempo estándar. Con esto, Taylor estandarizó los métodos de trabajo y el tiempo destinado a ello. Los cargos están conformados por tareas. La tarea es la forma más simple en que se descompone un cargo y es una actividad ejecutada por alguien para el desarrollo de su trabajo dentro de la organización. Es decir, una secretaria tiene actividades por ejecutar, tales como la preparación de documentos oficiales, el control de archivos, etc. Estas tareas van a conformar el cargo. A la vez, un conjunto de cargos van a formar una sección. Un conjunto de secciones forman un departamento y un conjunto de departamentos forman un área de responsabilidad, y así sucesivamente. La supervisión. El trabajador desea ser tomado en consideración de manera constante, motivado y gratificado moralmente. Estas son algunas de las importantes tareas de un supervisor a diario. Taylor no creía en una independencia del trabajador, ya que la naturaleza humana es tal que muchos los trabajadores, si se les deja su libre albedrío, harán muy poco caso a las instrucciones escritas. Estímulos salariales y premios por producción. Después de un proceso de reclutamiento, selección e inducción científica del obrero, así como una de capacitación de acuerdo con el método preestablecido de un estudio racional de las tareas
y de estandarización de herramientas y tiempos para la ejecución del trabajo. Lo único que se espera es la cooperación del obrero. Taylor estaba consciente de que era muy difícil abrigar la esperanza de conseguir la plena y total iniciativa de los trabajadores, a menos que se les dé algo más de lo que habitualmente reciben de sus patrones. El pensamiento y la corriente tayloristas tuvieron como misión principal la mejora general de la administración productiva, es decir, el desarrollo de instrumentos para mejorar el aspecto fabril, romper con viejos y negativos hábitos de trabajo, crear un estilo de pensamiento justificando las ambiciones de ambas partes de la organización. En este terreno científico de la administración se unió a él gente con las mismas inquietudes, tales como Lilian Moller, Frank Bunker, Gilbert y Henry Lawrence Gantt. Análisis crítico. Desarrollo sui generis. La administración científica abrió las puertas a un desarrollo sui generis al mundo de los negocios. Generó un nivel de vida más feliz para la sociedad. Aseguró condiciones de trabajo saludables y agradables a nivel individual y social. Desarrolló una disciplina administración desde los niveles de la ciencia con enfoques psicológicos, sociales, económicos y filosóficos, entre otros. Una de las principales necesidades de toda organización es la eficiencia. Taylor desarrolló estudios sobre este tema y llegó a la conclusión de que la especialización era la solución. Se dio a la tarea de dividir y subdividir cada operación que se le presentara, simplificándola hasta lo más elemental posible. Esto exigía muy poca atención en el grado de capacitación del obrero, sin dar paso a un poco de iniciativa y creatividad por parte de éste. Es decir, que no tenía derecho a pensar, solo a trabajar. La administración científica se enfocó única y exclusivamente en el estudio y análisis de los cargos y las tareas, y olvidó que las organizaciones estaban formadas por seres humanos, y no solo por funciones y máquinas. La administración científica se refería al hombre como un ser individual y no como un ser social. El obrero experimentaba una individualización en términos de sus relaciones con sus instrumentos de trabajo, sus compañeros y sus superiores, sin generar un ambiente informal. Se desarrolló una ingeniería humana con una gran escasez de variables y también con un desequilibrio en las mismas. Se buscaron al máximo las conciencias entre el funcionamiento de los órganos del hombre con la máquina, al nivel de que el primero formara parte o engranaje de la segunda.